Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Ninguna me parece más importante que la otra. Debería ser en una sociedad algo completamente complementario, la cultura y la política. Lo que parece es que nuestros políticos no tienen cultura, por ejemplo, y vemos tremendos espectáculos, pero no es una cosa que se vea solamente en la política peruana, sino en la política mundial. Si no, imagínense cómo es que Trump ha llegado a gobernar los Estados Unidos. En la segunda parte del programa voy a hablar de política, voy a estar con Jorge Luis Ortiz del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa y vamos a tratar de analizar si es que la izquierda, después de la aguda crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que aún no superamos, puede tener una oportunidad de llegar al gobierno. Me voy a basar en un artículo muy interesante e inteligente que ha escrito Juan Carlos Tafuri, que ha publicado el último martes en el diario El Comercio bajo el título de "Ay, se viene la izquierda". Pero en la primera parte del programa voy a estar con Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte es el director del Museo de Arte Contemporáneo y además es desde ayer el presidente del ICOM. ¿Qué es el ICOM? Voy a leerlo acá. Es el Consejo Internacional de Museos, creado en 1946. Es la única organización de museos y profesionales de museos con alcance mundial dedicada a la promoción y protección del patrimonio cultural y natural. Es una organización muy grande, 136 países, cada país tiene comités, y el MEN a nivel Perú es Eduardo Ugarte, sucediendo a Repeto, que ha sido el MEN de la cultura en el Perú a nivel gubernamental y que ahora pasa a ser vicepresidente. Es un hito, una descentralización. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empiezo ya la entrevista. Don Eduardo, bienvenido. Gracias a usted por la invitación, me da mucho gusto. Estuve ayer durante su juramentación. Me encantó en primer lugar que usted sea el presidente del ICON y que el presidente no esté en Lima, que usted esté aquí y que su directiva haya llegado a Arequipa para la juramentación. Eso es muy importante. Pero antes de que nos metamos a esa organización, yo me quedé muchísimo más atraído por una parte de su discurso cuando dijo que cada arequipeño podía tener su museo particular. Y el concepto es un concepto fascinante. Explíqueme o explíquenos a todos, desarrollemos un poquito más ese concepto. Mire, hay que verlo desde varios puntos. Uno, que nuestra propia memoria ya es un museo, porque los museos son las memorias del hombre. Mi memoria en mi pasado prehispánico será un museo de arqueología prehispánica. Mi memoria en mi pasado republicano, que tendrá tal vez, si se trata de Arequipa, la figura principal a nuestros próceres, que tienen un monumento desconocido en San Lázaro, y tendrá en segundo lugar al tambeño Dian Valdivia, y así esa memoria de los pueblos se conoce y se interpreta a través de los museos. Y el pedacito ese de lo que acabo de decir, donde dice, no se conoce, por ejemplo, que en San Lázaro está el monumento a los próceres arequipeños, donde hay también la presencia femenina, mire, que tan importante para un pueblo, ahora que hablamos de género y del respeto a la mujer. Yo no conozco ese monumento, yo voy a ser sincero, Siendo no lo conozco. Periodista, ¿eh? No lo conozco. Está para mí es frente primera a noticia. lo que era el INC o frente a lo que era el Partido Aprista. No sé si seguirá siendo el Partido Aprista. Pero ve, hay ese monumento que tiene 3 etapas. O sea, he pasado por ahí, lo he visto muchas veces, lo he mirado muchas veces sin saber qué es. 1926, 1927, 1928 se iba construyendo por gestión de nuestro patricio Francisco Mostajo, cuando era decano del Colegio de Abogados. Entonces, si no conocemos eso, por ejemplo, existe la necesidad de que, aparte de nuestra propia memoria, de saber de nuestra niñez, de nuestro desarrollo como personas, debe existir el conocimiento de la ciudad. Y si yo no puedo tener así un gran museo, puedo hacer mi propio museo. Mire,
Seleccionar mis piezas en medio de toda la ciudad. Sí, pero ya hay un ejercicio de eso, un ejercicio que también se está olvidando. Las bibliotecas son consideradas museos. Tienen una colección, están abiertas al público. Pero también existen las bibliotecas familiares. Es un museo privado, es un museo individual. Yo he hecho mi propia selección de lo que quiero leer y de lo que he comprado en libros, qué quiero conservar. Los ordeno, hago una museografía. Y les doy el valor que yo quiero darles. Sí. Esto es más valioso para mí, sin embargo, este es más valioso para mi hijo, y esto es más valioso. Se da cuenta. Por eso son particulares. Sí, y se va haciendo una estructura que dentro de la museología nosotros llamamos la museografía, en la forma en que yo ordeno esto. Y de pronto, sin darme cuenta, cuando comienzan a tocarme la puerta los nietos, he descubierto que mi casa, si la he tenido como propio mucho tiempo, la he convertido en un museo privado por la forma en que he ordenado y conservado mis objetos. Es que el concepto de museo está cambiando. Luis Repetto, cuando se despedía del cargo y se lo entregaba a usted, él hablaba de museos distintos. Yo creo que no fue precisamente una buena comparación, pero en el fondo dijo, un museo no es un libro. Un museo también tiene entretenimiento, un libro también tiene entretenimiento, sí, creo cierto, yo. ¿No es cierto? O sea, yo creo que ahí se le fue un poquito la comparación, pero entiendo lo que quiero decir. Tal vez estaba refiriéndose pues como a un libro de texto, un libro de estudio, donde uno está más forzado a leerlo que entretenido por leerlo. Y que los museos deben tenerlo. Arequipa es una ciudad que puede convertirse realmente en un museo per se. Hay otras ciudades, Nueva York, no, bajo los conceptos normales, digamos, que no podría ser un museo, es otro tipo de cosas. Las Vegas es otro tipo de cosas. ¿Arequipa puede ser una ciudad museo? Sin ser declarado, nuestro centro histórico ya lo es. Uno de los conceptos de museo, dentro de la definición general, está que ya ha cambiado felizmente, que para iniciar un museo lo primero que se necesita es la colección y después buscar el espacio de exhibición. Hoy, por ejemplo, hay un museo en Colombia que es el Museo de la Lectura. ¿Qué colección debo tener yo para la lectura? Libros. No, si es un acto personal que puedo ir leyendo en la calle también, letreros. Los conceptos han cambiado, son completos. Sí. Como han cambiado los conceptos de un cuadro, por ejemplo. Sí, por supuesto. Se mantienen las dos dimensiones que hace el cuadro. Puedo yo insinuar una tercera dimensión con la pintura, pero también puedo agregar en la textura y hasta colocando piezas, esa tercera dimensión sí que se convierte en escultura, sigue siendo un cuadro. Y volviendo a esto de Arequipa puede ser o no museo, un museo. Yo le voy a decir, para sorpresa de sus televidentes, que es ya un museo del centro histórico. Y le digo por qué. La colección está determinada por el conjunto arquitectónico colonial. Que eso lo puede usted subdividir, que sería en otra forma de museo, salas. La arquitectura civil, que es donde se construyó para hacer instituciones, la sede de instituciones, como cárcel, etcétera, que fue el portal de la municipalidad. La arquitectura doméstica, las casas, tiene usted la Casa El Moral, la Casa Riveri, donde está el Centro Cultural de la UNSA ahora, y tiene usted la arquitectura religiosa, que tiene usted como hitos en nuestras iglesias del centro histórico. Si tiene eso, es una colección y está perfectamente e históricamente museografiada, con sus ubicaciones y hasta con el sentido en que debe ir el visitante, llamemos, que en este caso es peatón en la ciudad, y también observa otras colecciones. Dentro de la arquitectura civil podemos encontrar las colecciones, por ejemplo, de los cuadros coloniales que tiene la Iglesia de la Compañía. Encontramos un submuseo dentro de estos si vamos a la catedral, y está organizada como museo. No solo es el espacio para los ritos, sino es un museo. Tenemos que ir a una pausa. Permítame, me están haciendo señales de corte. Tras la pausa sigo con Eduardo Ugarte. Eduardo Ugarte es el director del Museo de Arte Contemporáneo y es ahora el presidente de Comperú. Esta es la asociación, la organización de museos de todo el Perú.
pero no solamente de eso, sino de hombres que ven y promueven la cultura de los museos. No solamente son los administradores de museos que se asocian para conversar, sino que promueven la cultura, la organizan, recuperan patrimonio. De eso vamos a hablar, porque ahora eso está en Arequipa, es una descentralización real. He quedado convencido de eso desde la juramentación de ayer. Más adelante voy a estar con José Luis Ortiz y vamos a ver si es que la izquierda tiene real oportunidad de llegar a ser gobierno en el 2021. Estamos de regreso en el programa, sigo con Eduardo Ugarte, él es director del Museo de Arte Contemporáneo y presidente del ICOM Perú, esta organización de todos los museos del Perú, que forma parte además de una organización mundial que abarca 139 países y que tiene que ver con el tema de museos, de cambiar conceptos, de promover la cultura, la visita de los museos, acercar los museos al ser humano. Ayer hubo un asunto interesante. Se tocó el tema de que el ICOM precisamente junto con UNESCO están reescribiendo el concepto de museos. Están pensando en el museo del siglo XXI. Exacto. Ya no el museo para pasar, mirar frente a una vitrina, yo no sé, en el caso de mirar solo un cuadro, o no sé, mirar arqueología. Ya hemos hablado en el segmento anterior que la ciudad per se puede ser un museo, que podemos dividirlo en salas y que nosotros podemos hacer nuestros museos particulares, nuestros circuitos particulares. ¿Cuál es el concepto de museo del siglo XXI que el ICOM Perú está vislumbrando para, me imagino, esta discusión? Ya, en ese momento tenemos la definición de museo que se hizo en la 22ª Asamblea Internacional del ICOM. Y ahí, este es del 2007, ahí se incluyó educación, que fue una idea presentada por Chile. La presentaron el año 72 y por eso ahora, el 2022, van a celebrar los 50 años de esto en grande. Desde ahora se está preparando Chile para celebrar el haber incluido la palabra como función de los museos educación. ¿Ya? Hasta ahí hemos llegado y es lo oficial. Ahora el ICOM ha convocado a todos los ICONes nacionales para que se modifique el concepto. ¿Y qué hemos pensado aquí en el Perú? Que lo hemos comenzado a trabajar ya en Arequipa y la próxima semana será la reunión donde vamos a incluir también a los guías, porque la relación entre la comunidad y el espacio museal es el guía, el que explica es el guía, etc. Entonces, que ahora solo los vemos como guías de turismo, no hay todavía los guías especializados de museos, para incluir desde el Perú el concepto de comunidad. La relación del museo con su comunidad, que ya está puesto en la definición a la que me refiero de la 22ª Asamblea, pero con mayor fuerza, para lograr no este sentido estático de los museos, aunque la definición dice que son instituciones dinámicas, sino para la interacción del visitante con el museo y sus piezas. Veamos, Arequipa tiene salas de exhibición que se convierten en una suerte de museos temporales, ¿no? Cuando albergan cosas. El Museo de Arte Contemporáneo tiene algunas muestras que son periódicas, otras permanentes, sí, y este tipo de cosas. Hay salas de arte de la UNSA, por ejemplo, que van variando. Pero lo que suele pasar es que uno llega allí, entra, cuando uno no va a la inauguración, y simplemente tiene que mirar, y a veces en salas vacías, y uno a veces lo que busca es una explicación, porque siente que algo le atrae pero no sabe qué es, y siente rechazo por otras cosas y no sabe por qué. En una sala se siente cómodo y en otra incómodo, y uno no sabe ni siquiera por qué el artista hizo eso. Entonces, a eso nos referimos, a que necesitamos una suerte de intermediación. No, no necesariamente, porque el arte no debe ser sentido desde la razón.
el arte no nos comunica una serie totalmente lógica. El arte no va a nuestra razón, sino a nuestros sentimientos. Y en lo que usted ha dicho, una sala me rechaza, de pronto la intención del autor de la obra que hay en esa sala es rechazar al espectador. Por eso existe entre los ismos el feísmo, varias manifestaciones artísticas en que busca mover, convulsionar al espectador. En lo que se trata de la interacción entre el visitante y la colección o el museo, es de que él pueda participar y hasta modificar esto. Hay ya museos, Meter la mano. literalmente se lo demuestro. Yo llego a un museo, el de Karlsruhe, en Alemania, donde, lo digo como paréntesis, ¿ya? Ese museo, que es tecnológico, va renovando sus piezas, ¿ya? Y nos iban a hacer una gran donación de piezas para hacer un museo tecnológico aquí en Arequipa. El lugar era una cortimbre abandonada. Sin embargo, nadie se movilizó para lograr esto y se perdió. Cierro paréntesis. Bueno, entra usted a Karlsruhe y se encuentra un personaje, cuerpo humano, ¿no? Que también hay una cosa similar en Colombia. Y el niño está a la altura del ombligo y pone su dedito. Y ahí se abre una pantalla y le explica todo sobre el estómago. Y este niño descubre que según los lugares donde toca va a tener la explicación de los órganos. Más allá, usted encuentra una bicicleta y escoge qué calle de qué ciudad recorrer. Monta la bicicleta y la recorre virtualmente. Acá hemos hecho un avance en ese sentido de la aplicación de lo tecnológico, que es el tema que ahora hay en el ICOM, porque cada año pone un tema el ICOM. Se refiere a Vargas Llosa. En el barrio Galloso con los la hologramas. casa donde nació Sí, los Mario hologramas, ¿no? Los hologramas, ese es un aspecto tecnológico, pero todavía no es la interacción como el ejemplo de meter la mano en el caso del niño, ¿no? Claro, el asunto más bien en los museos hasta ahora es, por favor, no tocar. Ya no, felizmente. Hay museos donde se dice, se ruega tocar. Acá no. Bueno, por lo menos en el Museo de Arte Contemporáneo, algunas exposiciones hemos permitido eso y hemos hecho la gran exposición esa de la altura de los niños, de poner toda la obra para los niños. Para que lo miren. Sí. Genial. ¿No? Sí, porque somos la escala del adulto. Y para cerrar este aspecto le pongo lo que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, que debe haber en algún sitio. Yo no soy una persona que se le ocurren las cosas sin que alguien lo pueda haber pensado también. Voy a un museo paleontológico, el de Buenos Aires, por ejemplo, para tener algo cercano, o en Lima hay otro, donde estoy con los grandes esqueletos, los fósiles, etcétera, y a cierto tiempo, si es para niños, no más de 45 minutos, incluso adultos es también la medida, salgo a otro espacio, un pranzo, un lugar, donde encuentro unas lampas, ¿no? Y me llama la atención y me pongo a jugar como si estuviera en la playa y encuentro una pieza, un fósil, ¿no? Entonces, en lugar de haber recibido la explicación de que esto se descubrió en tal sitio a tantos metros de profundidad, etcétera, etcétera, yo hago un descubrimiento que entiendo por qué eso está ahí, por qué pertenece al pasado y estuvo escondido. Excelente. Excelente. Entonces, es solo imaginación para que un museo sea atractivo. Entretención, divertimento. Ya, y se explica lo que dijo Lucho Repetto al referirse al entretenimiento. ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 2 minutos. Todavía podemos seguir en qué se llama eso. No, pero vamos a seguir hablando. Hubo una cosa que me gustó también allá. La cultura en el Perú sigue siendo la quinta rueda del coche. Yo no entiendo, dijo Eduardo Ugarte, ¿por qué no se hacen entonces coches de 5 ruedas? Eso era una manera muy interesante de decir que así la cultura la quieren relegar, se necesita y tiene que estar. Si la consideran la quinta rueda, la de repuesto, la que nunca, deberían pensar en un coche de 5 ruedas porque eso es lo que se necesita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo que una Arequipa, que es patrimonio cultural de la humanidad en su centro histórico, y la Campiña,
que tiene museos, que tiene Gampiña, que tiene muchas cosas, que tiene un Nobel, y que tenía el proyecto no de ahora, sino de hace 20 años de convertirse en la capital cultural de América del Sur, no está yendo hacia ese objetivo. Porque no hemos superado algunos defectos culturales como es el eurocentrismo. Seguimos creyendo que el europeo o el norteamericano es mejor, no quiero usar la palabra superior. Creemos que son mejores, que son grandes culturas. Por otro lado, todavía no hemos superado el que no hay diferencia entre conocimientos de gente culta y gente inculta. No existe eso, todos tenemos cultura. La definición más práctica, la antropológica de cultura es que es el modo de comportarse un pueblo. No es la suma de conocimientos, y si es la suma de conocimientos, todos tenemos saberes. No hemos superado todavía la diferencia de civilización y salvajismo, incivilización, no sé qué otros nombres. Eso está desde el punto de vista tecnológico y antropológico también. Entonces seguimos arrastrando o no avanzando por estos lastres, porque dentro de nosotros mismos todavía no hemos superado lo que produce odios como el racismo. No conocemos nuestra historia, no nos identificamos adecuadamente y en lo que respecta a Arequipa todavía queremos crearla y la estimulamos la división del lonco y el cala. Y por un lado solo promocionan al lonco, torturan a los niños haciéndoles aprender poemas en lonco, ¿ah? O a los mismos adolescentes queriéndoles que toquen yarabí cuando el rock pues es más atractivo, ¿no? ¿Ya? Definitivamente. Sí, quieren hacer ese culto hacia el pasado sin saber que nosotros también estamos construyendo el patrimonio que será del futuro. Pero también nosotros no tenemos conciencia de que nosotros tenemos que dejar algo para que en 100 años o 50 tenemos que hacer una nueva pausa. Estoy con Eduardo Ugarte, regreso en un bloque más. Pretendo preguntarle allí sobre producción cultural, algún tema que tocó también ayer brevemente en su discurso, y también cómo romper la argolla de la cultura, porque en Arequipa parece que la cultura o las actividades culturales eran para un círculo que se ve siempre reproducido en las mismas fotos que aparecen en los mismos periódicos, en las mismas páginas. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Eduardo Ugarte, él es director del Museo de Arte Contemporáneo, presidente del ICOM, la organización de museos más importante que en el Perú, y él es el que preside esto en el Perú, pero es parte de una organización mucho mayor que involucra a 139 países y que fue creada en 1946. La cultura, hemos visto, parece ser, o fue durante muchísimo tiempo, elitista. Todo lo demás que se producía era subcultura. Muchas de esas cosas se están superando. Hemos visto que lo que a unos les gusta no les gusta mucho a otros, y que los artistas a veces son diversos, ¿no es cierto? Y hay para todos los gustos. Pero en el manejo de la cultura en las ciudades se puede ser también elitista, y parece que en Arequipa ha habido una élite, y no digo precisamente una élite rica, sino una suerte de argolla, siempre los mismos, en los mismos lugares, en las mismas inauguraciones, en las mismas cosas, donde mucha gente no entraba porque no eran invitados, o porque no se les promovía, o porque no se les incentivaba que vayan. Si queremos ser una ciudad culta, tenemos que compartir la cultura. ¿Cierto? ¿Cómo percibe el movimiento cultural de Arequipa? Bueno, siempre se critica que hay una falta de política cultural. Y esta política cultural no debe estar orientada al dirigismo. O sea, ni la región ni la municipalidad, que está en sus leyes la promoción de la cultura, no se trata de dirigir la cultura, sino de promoverla. Algo así como hacer que florezcan las flores, ¿no? Yo no las voy a plantar, voy a provocar que florezcan, y en sus formas, que son múltiples.
Igual en la cultura debe promoverse eso, pero volviendo a estos lastres que tenemos, también está eso de la cultura, de los cultos y los incultos. Entonces se forman patronatos, se forman directivas de instituciones que promueven la cultura y son sus invitados a las inauguraciones. Y curiosamente, quedan después de la inauguración abiertas las puertas a todo el mundo, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no ingresa a estos lugares. En principio les tienen miedo, o cierto rechazo tal vez. Es como cuando ingresan al museo, una de las cosas que hay que decir siempre, especialmente a los niños, no están ingresando a una iglesia, ¿no? Es diferente el comportamiento, pero ingresan así, que es un modo de respetar esto, ¿no? Respetan ese aspecto de memoria y la confusión que hay, que los museos solo son sobre el pasado, ese respeto al pasado, ¿no? Pero llegamos así al fondo de esto. Si bien no debe haber un dirigismo y debe haber una promoción cultural, la cultura y sus manifestaciones como es el arte, debe ser palabra común y actividad común desde la niñez. Y en los colegios es muy difícil que se haga eso. Algunos colegios sí, y ahora se ha ampliado el horario para la actividad artística, pero lo hacen la actividad artística o el concepto ese de que lo popular no es arte. Entonces, un niño que quiera ser como los niños ahí en nuestros pueblos andinos, agarran en forma natural el barro y hacen el carnerito que ven, la llamita que ven, la hacen, y hasta le dan un valor simbólico porque cuando quieren agradecer a alguien, se lo obsequian. ¿Eh? Hay ese valor simbólico que es el arte o la cultura, no se incentiva y más bien las propias intenciones artísticas que tenemos naturales se desvían al pretender, por ejemplo, que copien al dibujar. Que la música hagan esto. La música arequipeña es el yarabí. Cuando el niño en la calle y en su casa está escuchando otras cosas y el oído acostumbrado a eso tratará de reproducir si tiene que hacer música con ese esquema, con esa estructura. Entonces, esos descuidos tienen que ver ya desde el principio de la educación. Ahora, no hay ejemplos para imitar respecto a la educación. Si usted busca en internet, que sería un defecto tratar de imitar a Finlandia, que se consideró la mejor educación hasta hace 5 años, porque ahora los tigres de la Asia, etcétera, Singapur, por ejemplo, ¿no? el gran desarrollo económico, tienen la mejor educación. Y el índice de alfabetismo es 0, etcétera, y todos no son analfabetos orgánicos, sino son alfabetos activos, ¿no? Alfabetos activos. Esa nota ha puesto sobre aviso a muchos programas educativos. Hay que lograr paralelamente también el estándar económico. Y yo pongo como cuña algo que es muy importante en la educación y por lo tanto para tener un desarrollo cultural que mejore nuestra calidad de vida, en la construcción ciudadana. Y la construcción ciudadana es una obligación cultural que tiene que desarrollar todo el Estado, desde el Estado nacional, el Estado regional y el Estado local, que son las municipalidades. Pero no se entiende eso porque estamos todavía sin renovar nuestros conceptos. Hay que renovar el concepto de que la cultura, todo pueblo y toda persona tiene una cultura, y no hay cultura alta y cultura baja. Hay un asunto que siempre me da vueltas. Hemos ganado en la ciudad de Arequipa el Hey Festival. Sí. Es el festival de la cultura y del pensamiento, ¿no? Y hemos perdido una Feria Internacional del Libro. Yo quiero pensar que se ha suspendido. Está Yo también suspendida. quería pensar eso, pero parece que la suspensión es... Por cuestión económica se desvía el dinero. Y evidentemente las posibilidades de que se retome no parecen ser cercanas. Bueno, es una lástima. Entonces procuraremos que haya pequeñas ferias más baratas con más frecuencia. Se trate de promover la lectura y que el libro es una mercancía que hay que adquirir. El Hey Festival o el Hey Festival resulta interesante porque uno tiene todo cerca, hay promoción, la gente se interesa y
ni siquiera es gratuito, ¿no? Uno paga una cantidad y la gente lo paga. Es cierto que muchos vienen desde afuera, bueno, pero hay un movimiento que se nota. Muy importante. ¿Podemos hacer movimientos de ese tipo? Ustedes ya lo hacen, el Día del Museo, por ejemplo, que Sí. resulta interesante, pero ¿podría la ciudad ser mejor, más asequible y más barata para esos usos, para sus propios ciudadanos? Sí, volvemos al aspecto educativo, al hacer ver que esto es parte de nuestro comportamiento diario y nuestro comportamiento ciudadano, el acercarnos a esas manifestaciones culturales. Y una de las formas es, lo que acabo de decir hace poco, hace unos instantes, de las pequeñas ferias de libro, porque lo que se trata es de promover la lectura y hacer ver que existe el libro antes que la tablet, ¿no? Y que la tablet es una forma de difundir libro. ¿Eh? Ya, no sé si desaparecerá en algún momento el libro, pero si lo que se trata es de incentivar la lectura, todavía estamos con el libro. Otra de las formas que debe hacerse es, y también vuelvo a hacer ver que no es para ciertas personas lo que es culto. Y culto viene de cultura y todos tenemos cultura. Solo tenemos que ir al origen latino, a la explicación latina de la palabra, que es cultivar. Entonces, lo que debemos cultivar en nosotros es ciudadanía, y no puede haber ciudadano inculto. Hubo muy buenas experiencias. Recuerdo que cuando José Luis Ardón, padre, era el director del INC, Sí. empezó a llevar a la Sinfónica a las iglesias de los distritos para que toquen allí, y lo primero que le dijeron: oye, vas a tocar para nadie, la gente no le interesa ese tipo de música. Cuando llegaron a los distritos, la gente repletaba, se quedaba afuera en los atrios, y cuando terminaba de tocar la sinfónica no se movían, pedían más. Así es. Y es una experiencia que la hizo antes Nicolás Reynoso, llevando a la Sinfónica a Cerro Colorado, que en ese momento era un lugar lejano, y con el prejuicio ese que no iban a apreciar. Sin embargo, fue como usted dice, ¿no? Y gente no en asiento, en sillas, sentada en el suelo, en un desnivel, ahí escuchó, y la mayoría fueron niños. Desgraciadamente no se hizo costumbre, no se reprodujo. Esas son actitudes pequeñas burguesas de sentirme superior y ellos inferiores, y le llevo lo mío, lo oculto, porque no dejan de ser humanos, llevémosles. No está bien eso. Lo que sí se hace en otros lugares es: yo voy y con las manos vacías, y decirles: ¿qué cosa es la música para ustedes? ¿Qué tiene la música? Mira esa lata, mira esto. Esa es una experiencia colombiana. Y comienzan a construir los instrumentos y a hacer su propia música, que es muy diferente que escuchar una noche a Beethoven, recordarlo toda mi vida, ¿no? Y hasta esa noche tal vez conocí a la persona que después fue mi esposa. Ahí se acumula ese recuerdo de Beethoven, mi futuro matrimonial. Pero, ¿y el ejercicio? No, no puedo ser, en lo que se refiere a arte y cultura, espectador. Soy parte del productor de cultura y del productor y gozador de arte. Muchas gracias. Me alegro mucho de que ese concepto pueda llegar a esta nueva discusión del concepto de museo del siglo XXI. Gracias. Bueno, ha sido Eduardo Ugarte, el director del Museo de Arte Contemporánea y el presidente del ICOM Perú. Esta entrevista y las entrevistas que hacemos en este programa usted los puede tener mañana en YouTube, nos puede seguir a través de Facebook y de Twitter, las redes sociales, y también en nuestra página web www.modoavion.pe. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de política. La izquierda puede llegar al poder. Lo vamos a saber en el próximo bloque.